Bienvenidos al canal con Gente Nomo. Hoy es un día muy especial para mí. ¿Por qué? Porque hoy os traigo otra entrevista. Ha tenido la amabilidad de pasarse por este canal, por el canal con Gente Nomo, una autora de fantasía juvenil a la que admiro un montón. Estoy hablando de Chiqui Fabregat. Ella es la autora de la trilogía de Zoila, publicada por EDB, y no solo es una autora a la que tener en cuenta, es que además dirige el Departamento de Literatura Infantil y Juvenil de la Escuela de Escritores de Madrid. Es decir, que sabe lo que se hace. Hace unos meses me compré el primero en una presentación que hizo, que por cierto, da gusto escucharla, y aproveché la Feria del Libro de Madrid para coger el segundo, La Leyenda del Vínculo, que todavía lo tengo entre mis pendientes, pero con muchas ganas. El caso es que, como decía, ha tenido la amabilidad de acercarse a este canal para que le hagamos esas preguntas que no se suele hacer a los escritores, esas preguntas que me gustan a mí, que consiguen acercar un poquito más a los escritores y a los lectores, porque no nos engañemos, nos encanta saber las curiosidades de la gente, las anécdotas, las cosas divertidas, sus experiencias publicando. Y no me enrollo más porque creo que Chiqui ya está por ahí preparada. Hola, Pablo. Bueno, ya puedes decir, luego esto cortalo, pero ya puedes decir que eres del alma para que yo me ponga delante de una cámara a grabar. A mí me gusta mucho empezar las entrevistas hablando de fricadas, de las fricadas de cada uno. Pero ¿qué pasa? Que normalmente los demás, aunque nos jorobe, saben más de qué somos frikis que nosotros mismos. Por eso te pregunto, ¿de qué dicen los demás que tú eres muy friki? De la corrección, de las palabras y del uso de las palabras. Llego a hacer cosas tan idiotas como escribir whisky con G y con diéresis. Y además la gente que me conoce, cuando está a mi alrededor y alguien dice una incorrección, un gaísmo, yo qué sé, cualquier cosa parecida, se me quedan mirando como esperando a que responda, a ver si digo algo, a ver si señalo que han dicho algo mal. Y soy muy friki también del uso del español y soy muy talibán del uso del inglés. Entonces, cada vez que veo cómo se llenan los mensajes y las redes y todo lo demás de palabras en inglés, me pongo muy nerviosa y empiezo a buscar las traducciones. ¿Qué manías tienes a la hora de escribir? ¿Alguna comida especial, alguna chuche, algo de beber, algún lugar favorito? Tengo muy pocas manías, yo escribo en un ordenador, escribo igual en el ordenador de casa, en el del trabajo, que en cualquier otro si tengo hueco, almaceno todo en la nube para poder acceder desde cualquier sitio, pero sí hay una sola cosa que escribo a mano y es los desbloqueos. No, me bloqueo con una historia, me bloqueo con un personaje, me bloqueo con una escena, aparto todo, apago el ordenador, saco papeles y bolígrafos de colores y tengo que reconstruir a partir de ahí. Son notas que tomo, que tengo guardadas en carpetas, porque son cientos de notas que luego jamás miro, pero que en algún momento me han servido para desbloquear. ¿Te gusta escribir con música o en completo silencio? Y si te gusta con música, ¿qué es lo que escuchas habitualmente? Escribo con música o en silencio. Yo vengo de una familia numerosa, estoy muy acostumbrada al ruido, a trabajar con gente alrededor, a trabajar mi mesa. El trabajo está en el salón, donde está la mesa con la que comemos, la tele que de cualquiera de mi familia. Así es que normalmente no escribo con música, pero tampoco en silencio, escribo con el ruido de fondo que hay. Así que es cierto que si hay música en español, me cuesta más porque me engancho. O si estoy oyendo en la televisión algo que me interese mínimamente, me engancho y entonces me cuesta mucho más escribirlo. Pero no necesito un ambiente especial para ponerme a escribir. ¿Pero eres escritora de día o de noche? Escritora de noche o de día, de día, pero escritora de día y absolutamente todo de día. Yo no hago de noche prácticamente nada. A las 8 de la tarde se me desconecta el chip del cerebro y a partir de esa hora ya no soy capaz de nada. A las 6 de la mañana es cuando mejor se escribe, que es cuando toda la familia está durmiendo todavía y no hay ruido, no hay tele, no hay absolutamente nada y esa es la hora buena de escribir. Pero eso requiere la disciplina de levantarte a esa hora y ponerte a hacer lo que no siempre lo consigo. Tú que en la escuela das clase a un montón de futuros escritores y conoces muy bien las dificultades no solamente de publicar tú misma como autora, sino además la aventura por la que van a pasar todos esos alumnos y alumnas, me gustaría que me dijeras qué autor autopublicado o publicado con alguna editorial pequeña, mediana o de poca difusión crees que todos deberíamos conocer. ¿Cuál nos recomiendas? Y no vale hacer la pelota al entrevistador. ¿Qué autor independiente o autopublicado recomiendo? Mira, durante mucho tiempo yo he tenido la idea de que los autores independientes, los autores que se autopublicaban, eran
personas que no, bueno, pues que no habían conseguido alcanzar el sí de un editor y que entonces como premio de consolación decidían autoeditarse, pero después conocí el año pasado, porque le invitamos a la Escuela de Escritores a que viniese a dar una charla, conocí a Gabriela Cambeck y me di cuenta de que el trabajo de los autores autoeditados es una pasada, que trabajan posiblemente más en sus obras de lo que trabajamos los autores que hemos publicado con una editorial, que hacen la labor del escritor y la labor del editor, porque corrigen, maquetan, preparan y que además luego tienen una labor grandiosa de promoción para hacer que sus obras lleguen al público. Así es que, más que recomendar a ningún autor, yo lo que recomiendo es que se les dé la oportunidad de ser leídos, que cuando nos encontremos con un libro de alguien que lo ha autopublicado, nos olvidemos de esa idea un poco idiota que yo tenía hasta hace un poco de no lo leo porque no lo avala un sello, y les demos la oportunidad, porque realmente hay mucha gente muy buena publicando sus propias obras y defendiendo sus propias obras. ¿Qué es lo que más te ha costado escribir? ¿Qué es lo que me ha costado más escribir? Hay dos cosas que me cuesta mucho escribir. Una son los textos que no son de ficción, cuando tengo que hacer un discurso para una presentación, cuando tengo que hacer este año el prólogo del libro de alumnos de la escuela. Eso me cuesta muchísimo porque detrás de la ficción es muy fácil escudarse, y en los textos que hablan sobre uno mismo, sobre sus procesos creativos o sobre cualquier cosa más personal, no hay manera de escudarse y entonces se me ve mucho más. Y eso me cuesta, y me cuestan mucho los malos. Soy una escritora moñas y me cuesta muchísimo crear malos, así es que cuando creé al personaje antagonista en la tercera novela de la serie de Zoila, tenía muy claro que tenía que haber un antagonista, tenía muy claro que Zoila tenía que enfrentarse ya no solo a ella misma, que es lo que había hecho durante las dos primeras novelas, sino a un enemigo externo. Y me tiré todo el tiempo que escribí esa novela peleándome para no convertirlo en bueno, para no redimirlo, porque el pobre tendía de repente a hacer algo que lo redimiese y que el mundo pudiera perdonarlo, pero me mantuve firme, así que creo que es el personaje que más me ha costado crear de todos los que he hecho. Cuéntame alguna anécdota divertida que te haya sucedido ahí escribiendo. Mira, yo soy muy maniática, te decía antes de la corrección, soy también muy maniática de otra cosa, y es que estoy reñida con la tecnología en la ficción. Procuro que en mis novelas y en mis historias nunca aparezcan ni teléfonos móviles, ni ordenadores, ni nada que tenga que ver con la tecnología. Y a veces es muy difícil hacer esto creíble, porque yo escribo literatura juvenil y mis protagonistas tienen 16, 17 años. Es bastante difícil que alguien de 16 o 17 años no use el móvil, no use un ordenador. Entonces siempre tengo esa lucha entre mantener mis principios antitecnología y hacer verosímil la obra. Así es que cuando estaba escribiendo la novela de Zoila, llegó un momento en que un personaje le echaba en cara que llegase tarde y no hubiera avisado, pero Zoila utiliza la telepatía para comunicarse con los elfos y con parte de los humanos. Entonces llegó un momento que ella decía, en la novela ella dice, no, es que he hablado con Raymond y el personaje, el amigo, le contesta y le dice, vais a ser la ruina de las agencias de telefonía, de las compañías de telefonía. Y cuando lo estaba escribiendo me acuerdo que terminé de escribir la frase y fue como, bien, lo he logrado, porque no solo había conseguido mantener a mi personaje lejos de eso, sino que además había dado una excusa totalmente creíble para hacerlo. Y me sentí sumamente bien. Ahora quiero que me cuentes alguna anécdota divertida que te haya sucedido con tus fans, porque los tienes. Una anécdota que me haya sucedido con un fan, me sucedió una cosa maravillosa y estupenda que siempre cuento, que es que al muy poquito de publicar Zoila, estaba de compras con un amigo a mediodía, matando al rato, y de repente se me acerca una chica de unos 15, 16 años y se acerca y dice, oye, perdona, ¿tú eres...? Claro, yo en ese momento, en 2 segundos, estaba ya viendo la fama, los fotógrafos, todo el mundo tirándose sobre mí. Y le iba a decir, sí, soy yo. Y entonces me dice, amiga de mi padre. Con lo cual me dejó totalmente helada, y cuando ya me iba a echar a llorar y le pregunté quién era su padre, me dijo, es que soy la hija de Antonio y me he leído tus novelas y me gustan mucho. Entonces me lancé, la abracé, la llené a besos, y yo creo que la muchacha se despidió, se fue de allí pensando que sí, que le gustaban mis novelas, pero que yo era bastante imbécil.
Así es que luego después, cuando he tenido oportunidad de hablar con ella, se lo he explicado, que la verdad que creo que la imagen que le di no era la mejor. Muy bien. Y ahora cuéntame alguna anécdota divertida que hayas tenido siendo tú la fan. Yo como fan, que he tenido yo como fan, anécdota curiosa, yo soy muy poco fan, soy muy poco apasionada en general de las cosas que me gustan y ya está. Pero no he sido de perseguir ni siquiera cuando era adolescente, había que tocaba perseguir a los pecos y a hombres G. Y soy muy poco fenómeno fan, no suelo pedir a los autores que conozco que me firmen sus libros. Tengo un montón de libros de amigos que no me los han firmado porque no he ido a pedirles que me lo firmen. Y soy muy poco fan. Lo que sí me ocurre y es muy gracioso es que cuando conozco a alguien, me pasó cuando conocí a José Antonio Cotrina cuando iba a la escuela, o a César Mallorquí, de repente me quedo muda durante los primeros minutos, entonces deben pensar que soy un poco, no sé, idiota. Y entonces dejo que ellos hablen y yo digo sí, no, como si estuviera ante un dios, y me cuesta un ratito cogería confianza y empezar a hablar con ellos. También digo siempre que yo soy muy friki de las palabras, del origen de las palabras, de la etimología. Cuéntame alguna fricada, alguna anécdota lingüística relacionada con tus novelas. Yo qué sé, los nombres de los personajes, de los lugares, algún conjuro mágico, alguna sustancia. Yo me gusta muchísimo mirar en diferentes idiomas el significado de las palabras, entonces cuando elijo el nombre de un personaje busco un rasgo de ese personaje y lo busco en todos los idiomas que se me ocurren, voy buscando por los diccionarios de Google hasta que encuentro uno que suene bien, y entonces o bien lo copio tal cual, o bien lo adapto para que sea el nombre de ese personaje, o el nombre de esa bebida, o el nombre de ese lugar. Y aproximadamente 5 minutos después de haberlo elegido se me olvida de dónde viene. Con lo cual luego cuando alguien me pregunta, oye, ¿por qué has elegido este nombre para tu personaje? ¿O por qué? Me siento fatal porque se me ha olvidado por completo por qué lo había elegido, pero sé que hay un motivo. Entonces he decidido que a partir de ahora lo que tengo que hacer es, cuando busque una razón de significado para ponerle el nombre a un personaje o para ponerle el nombre a un lugar, tengo que apuntarlo y dejarlo en esas notas en papeles pequeñitos y con boli de colores que luego nunca jamás miro, para cuando me pregunten tiempo después, ya sabes, la fama, los escritores que nos tenemos que reunir ante una corte de periodistas, para en ese momento poder decirles, ah, sí, pues este nombre viene porque lo vi en un diccionario de japonés. ¿A cuál de tus personajes le tienes más cariño? ¿Y a cuál, pues yo qué sé, de otra obra diferente, otro autor? El personaje propio que más cariño le tengo es a Akina, que es un personaje muy secundario en la trilogía de Zoila, porque yo me encariño mucho con los secundarios, porque siempre veo más historia de la que hay, porque bueno, no es el momento de contar su historia, pero yo la sé, la conozco, me la he trabajado antes de sacar a ese personaje. Entonces tengo la sensación de que a veces el lector lo ve, y yo sé que con Kina, o quiero creer que con Kina hay muchos de sus gestos y muchas de las cosas que dicen que no nos cuentan lo que ha sido antes y que nos cuentan por qué está donde está. Y yo le tengo especial cariño porque además creo que en parte se parece bastante a mí. Y personaje ajeno al que le tengo más cariño, sin ningún lugar a dudas, es Fezzik, el gigante de La princesa prometida, porque me parece un ser entrañable, maravilloso, y que además, aunque La princesa prometida es una película que adapta bastante bien el libro, la historia de Fezzik en el libro está completa y es una historia maravillosa desde su infancia, que de verdad, si no habéis leído, pues la recomiendo mucho. Siempre digo que esta pregunta la hago por lo que me reconcomió a mí en su día y que creo que es algo que nos pasa a todos los escritores. ¿Qué sentiste la primera vez que viste a tus personajes ilustrados? ¿Qué sentí la primera vez que vi a mis personajes ilustrados? La primera vez que yo vi un personaje ilustrado fue con un cuento para CIAPA, un cuento de un niño que CIAPA es la Confederación de Asociaciones de Padres, que me había encargado unos cuentos para trabajar los sentimientos en los colegios, y yo me había imaginado al niño pues como nos ocurre a todos al escribir, ¿no? No sé, moreno, de una determinada forma, y vi de repente en los dibujos que no se parecían absolutamente nada al personaje que yo había creado y me encantaron, me enamoré de ellos. Y me quedó clarísimo, ya lo tenía claro de antes, de cuando había trabajado en una editorial, pero me quedó clarísimo que los ilustradores hacen su trabajo, que hay que dejarles hacerlo, que
igual que yo no quiero que nadie se meta en mis historias y me diga qué tiene que hacer un personaje o cómo tiene que salir de una situación, yo no le digo al ilustrador cómo tiene que dibujar a ese personaje. Y ha habido algunos que me han gustado más, otros que me han gustado menos, pero en general valoro el trabajo de los ilustradores, que me parece maravilloso que sean capaces de con la historia de otro ponerle cara, ponerle movimientos y ponerle todo el mundo que lo rodea. Así es que siempre que veo un personaje ilustrado me siento muy bien. A veces me convence más, a veces se parece menos al que yo había pensado, pero siempre me siento muy bien por lo que han hecho y por la manera en que lo han interpretado. ¿Te han hecho alguna vez algún fanart? Si me han hecho un fanart, sí. Me han hecho un dibujo de la portada de Zoila. Fui a mi instituto, al Instituto Méndez Pelayo de Getafe, y una de las chicas, de las alumnas que estaba allí, había hecho la portada de Zoila, la había reproducido prácticamente idéntica. Y yo cuando entré con aquello me quedé sorprendidísima, me gustó mucho, pero me pareció feo llevármelo. No me parecía bien coger aquello y no meterlo al bolso como si no hubiera pasado nada. Así es que me fui muriéndome las uñas y pensando, me tenía que haber llevado ese dibujo. Por suerte la profesora del instituto es amiga mía, y entonces al cabo de unas semanas vino con el dibujo para regalármelo, y la sorpresa es que por detrás, en la parte de atrás del dibujo, estaban las firmas de todos los alumnos que habían participado aquel día en el encuentro, que además me decían unas cosas maravillosas. Y me enamoré tanto de ellos que cogí el teléfono, llamé a la profesora y le dije, por favor, Carmen, diles a tus alumnos que quiero volver a verlos. Y efectivamente, unas semanas después fui a regalarles un taller de escritura, y ya hemos hablado para hacer otro año que viene, y me he enamorado de ellos seguramente porque han sido los primeros que me han hecho un regalo así, o porque me lo pasé tan bien con ellos que quiero seguir viéndolos todos los años. Me ha dicho alguno de mis gnomos que te vas a México, a la Feria del Libro de México, a encontrarte con tus lectores de allí. Imagino que estarás súper ilusionada por poder estar cara a cara con tus lectores de Allende los Mares, de más allá del charco. Pues bien, hay algo que todos queremos saber. ¿Cómo te planteas esta aventura? Quiero decir, ¿viajarás en avión o irás saltando de portal en portal hasta llegar? Sí, es verdad que Zoila y yo nos vamos a México, y ella ya ha ido mucho. Yo cuando creé a Zoila creé un personaje que pudiera hacer cosas que yo no podía hacer, como leer el pensamiento, y cuando descubrí que podía transportarse por esos árboles, ir a cualquier parte del mundo, dije, Dios mío, esto es lo que yo querría haber hecho. Así es que sí, ella está yendo a México cada poquito, va por allí, ve cómo va la organización de la FIL, me cuenta lo que se encuentra y cómo lo van preparando. Y yo, lamentablemente, cuando vaya, pues tendré que ceñirme a las limitaciones de los humanos imperfectos, y tendré que coger un avión, pasar los controles, esperar la cola, que el pasaporte nunca coincide, la foto del pasaporte, que creo que voy de rubia con el pelo largo, y entonces los policías me miran y me preguntan si soy yo de verdad, y todas esas cosas. Y ahora ya creo que sí, ya hemos hecho todas. Ah, no, falta una. Y bien, llegamos al final de la entrevista con la pregunta super chorra. Atención, pregunta. En la era de las microconversaciones, ¿con qué emoticono te sientes más identificada? Es decir, ¿cuál es ese emoticono sin el cual te da la sensación como que tus mensajes se quedan cojos, como que le falta algo? Por cierto, voto ya por un emoticono con un mechón de pelo verde dedicado a ti. ¿Cuál es el emoticono que considero imprescindible? La sonrisa, porque yo cuando empecé a trabajar en internet, cuando empecé a dar clases en los talleres de escritura a través de internet, nos comunicábamos por correo electrónico, y entonces a veces alguien mandaba algo y yo contestaba, no, pues este personaje no me gusta, no, pues... Y nunca sabía si la persona que lo recibía lo iba a recibir bien, mal. Yo soy muy irónica, me gusta, cuando hago correcciones me gusta mucho poner un poco de humor, y nunca sabía si ese humor se iba a interpretar. Así es que utilizaba siempre la sonrisa cuando los emoticonos se construían a base de signos ortográficos. Entonces, para mí la sonrisa siempre va a ser los dos puntos en guión y el paréntesis, y de hecho sigo haciéndolo así, sigo escribiéndola así, y pongo los dos puntos el guión y el paréntesis, y pues el solito se convierte en una cara sonriente. Y luego yo también voto por ese icono que dices de alguien con el pelo verde, pero realmente creo que sobre todo son necesarios los que nos ayudan a mostrar el estado de ánimo o la intención de quien me escribe, porque internet y los mensajes escritos a veces
ocultan esa parte en persona pueden sufrir los gestos, esa parte de ironía o de cariño, y es un mensaje cuando se interpreta, la persona que lo recibe lo interpreta mal y puede dar lugar a muchos conflictos. Y es tan raro lo mío con este icono que lo escribo también cuando escribo a mano. Cuando escribo a bolígrafo sigo poniendo los dos puntitos, el guión y el paréntesis. Y ya, creo que ya nos termina con. Pues muchas gracias, Chiqui, por haberme hecho el inmenso favor de pasarte por este canal. Y los que estéis viendo el vídeo ya sabéis, podéis dejar aquí abajo en los comentarios lo que os ha parecido el vídeo, si os ha gustado, dejar preguntas para la autora, porque estoy seguro que estará encantada de responderos porque es fantástica. Y no olvidéis que se agradecen los me gusta, las comparticiones y que os suscribáis y nos echamos aquí unas risas hablando de literatura. Nos vemos el próximo día.